El 25 de septiembre de 1915, el ejército británico intentó replicar el éxito alemán. Habían pasado 5 meses desde la tragedia en Ypres. En ese tiempo, Londres creó una organización dedicada exclusivamente a la guerra química. Pero la técnica seguía siendo rudimentaria. No tenían proyectiles cargados de gas, solo cilindros. ¿Por qué los británicos usaron una táctica tan primitiva? La industria no producía carcasas selladas para artillería. La única opción era copiar el método de sus enemigos, alinear miles de tanques con cloro y esperar el viento. Este fracaso en la batalla de Loos fue la consecuencia directa del éxito que los alemanes obtuvieron meses antes. Los británicos buscaban una represalia a gran escala, pero el mando ignoró la meteorología. El plan dependía de la naturaleza. Miles de cilindros esperaban la orden en las trincheras. De pronto, el viento cambió. El aire dejó de soplar hacia las líneas alemanas. La nube de cloro se detuvo. Luego, comenzó a retroceder sobre las posiciones británicas. El gas regresaba a casa. El caos administrativo agravó el desastre. Alguien entregó llaves de válvulas incorrectas para cientos de cilindros. Los soldados intentaban abrirlos, pero las herramientas no encajaban. Muchos tanques quedaron sellados en las zanjas. Los hombres vestían los llamados smoke helmets. Eran capuchones de tela con cristales redondos. La humedad del aliento empañaba los vidrios. La visión era nula. La artillería alemana detectó el movimiento y abrió fuego. Los proyectiles impactaron directamente en los depósitos británicos que no pudieron ser activados. Los tanques estallaron entre sus propias tropas. El mecanismo de la muerte en Loos resultó idéntico al registrado por los médicos tras el primer ataque en Ypres. La inhalación de cloro desencadena una respuesta fisiológica inmediata. Las membranas alveolares sufren daños estructurales. El cuerpo reacciona con una inflamación masiva. Los capilares filtran fluidos directamente hacia el tejido pulmonar. Los espacios aéreos se inundan de forma gradual. La medicina militar define este proceso como edema pulmonar agudo. En la práctica, el soldado sufre un ahogamiento en seco. El agua no proviene del exterior, sino de su propio sistema circulatorio. Los pulmones se llenan desde dentro. ¿Cómo se traduce esto en cifras? Durante las jornadas posteriores al primer despliegue, el ejército alemán lanzó 3 ataques químicos adicionales en el mismo sector. El objetivo era quebrar la línea defensiva mediante la saturación del aire. El mando germano buscaba convertir el éxito táctico inicial en un colapso estratégico total. Británicos y canadienses mantuvieron sus posiciones bajo una nube tóxica constante. Las bajas fueron masivas, pero el frente no se desintegró. La barrera ética desapareció con la primera nube de gas. La guerra química dejó de ser un experimento para convertirse en una rama de la producción industrial. Todos los ejércitos de las grandes potencias aceleraron sus programas de investigación. El cloro solo representó el punto de partida de la carrera armamentista. En los laboratorios de Berlín, París y Londres, los químicos ya perfeccionaban agentes más letales para saturar las trincheras enemigas. Todas las naciones beligerantes iniciaron el desarrollo de nuevos gases de combate. El mecanismo de la muerte por cloro no requiere de una estrategia compleja. Se basa en una reacción química elemental. Cualquier boticario de 1915 conocía la fórmula. El cloro en contacto con el agua genera ácido clorhídrico. Es un proceso industrial ejecutado dentro de un organismo vivo. ¿Cómo mata exactamente el gas? El cloro es más denso que el aire. No se dispersa, sino que fluye. Se arrastra por el suelo y se filtra en los agujeros de los obuses, en las trincheras y en los refugios subterráneos. El gas busca la humedad. La sustancia utilizada para purificar el agua, al ser inhalada, convierte el líquido del cuerpo en ácido. El ataque es indiscriminado. Los ojos, la nariz y la garganta se irritan al instante. Es una quemadura química externa e interna, pero el objetivo principal son los pulmones. En los alvéolos pulmonares, donde el oxígeno pasa a la sangre, existe una fina capa de humedad. El cloro alcanza estos sacos de aire, reacciona con el agua. El tejido se inflama y se descompone bajo el efecto del ácido clorhídrico. El cuerpo responde enviando fluido para detener el daño. Los pulmones se llenan de líquido. El gas no se detenía en los parapetos. Debido a su composición física, el cloro es significativamente más pesado que el aire. Esta densidad permitía que la nube se deslizara por el terreno, buscando siempre el punto más bajo. La reacción ácida no se limitaba a las trincheras. La densidad del gas le permitía fluir hacia los sótanos de las aldeas civiles cercanas. El efecto fue indiscriminado.
El viento arrastró el compuesto hacia zonas situadas detrás de las líneas alemanas. Allí, en las depresiones del terreno, el cloro se estancó. Los informes documentaron la muerte de ganado y civiles en un radio que superaba el objetivo militar. Las aldeas de los alrededores de Ypres se convirtieron en trampas silenciosas. Mientras tanto, en el frente, el mando aliado intentaba cubrir una brecha de 4 millas. No existían máscaras antigás en los depósitos de suministros. La urgencia obligó a recurrir a la química básica de supervivencia. El amoníaco presente en la orina neutralizaba parte de los efectos del cloro. Los soldados comenzaron a orinar en pañuelos y trozos de tela. El olor acre del amoníaco inundaba las vías respiratorias, superando el rastro metálico de la lejía. Era una medida desesperada y rudimentaria. Sin embargo, tras observar a sus compañeros asfixiarse, los refuerzos se colocaron las vendas empapadas sobre la boca y la nariz. Mientras los aliados buscaban amoníaco para sus vendas, el mando alemán desperdició la oportunidad de capturar Ypres. El éxito del ataque superó cualquier previsión del Estado Mayor. ¿Por qué los alemanes no avanzaron de inmediato? La respuesta reside en una falta total de planificación para el éxito. El uso del gas fue un experimento a ciegas. Ni los científicos ni los generales conocían el alcance real de su propia arma. El frente aliado presentaba una brecha de 6,5 kilómetros. Fue el mayor avance en el frente occidental en todo 1915. El camino hacia Ypres estaba despejado. Sin embargo, las reservas alemanas no estaban en posición. El mando no había asignado tropas adicionales para explotar la ruptura. La infantería alemana observaba el vacío desde sus trincheras, pero permanecía inmóvil. El miedo también paralizó el avance. Parte de las tropas propias sufrieron los efectos del cloro en los extremos de la nube. Nadie sabía si era seguro entrar en la zona contaminada sin protección. En lugar de una carga decisiva, los soldados comenzaron a cavar posiciones defensivas. El mando alemán ordenó una pausa estratégica para evaluar los daños. Esa vacilación permitió a los aliados reorganizar sus líneas. Alemania perdió la oportunidad de tomar la ciudad. El temor de la infantería alemana antes de entrar en la zona de impacto se basaba en el destino de la división del capitán Georges Lamoureux. El oficial logró una última comunicación con el cuartel general. Gritó que sus trincheras estaban desbordadas. Después, la línea quedó en silencio. Lamoureux murió frente al teléfono. ¿Qué vieron los que sobrevivieron al primer impacto? Los soldados salían de la nube con la piel de color gris y los ojos desorbitados. Se aferraban a sus gargantas. Intentaban escapar del gas, pero colapsaban a pocos metros de sus puestos. El cloro reaccionaba con la humedad de sus pulmones. Se ahogaban en tierra firme. El colapso fue absoluto. 10 minutos, 1,000 muertos, 4,000 heridos graves. Una división entera dejó de existir como unidad de combate. En el frente occidental nunca se había visto nada igual. Una brecha de 4 millas se abrió en la línea de los aliados. El sistema defensivo simplemente desapareció. La infantería alemana avanzaba detrás de la nube. Su única protección eran almohadillas de gas empapadas en una solución de bicarbonato. Los mandos les aseguraron que el gas despejaría el camino. Solo debían caminar. Pero al entrar en las trincheras francesas, los soldados alemanes se detuvieron. Los cuerpos en el suelo revelaban una agonía lenta. Ninguno murió de forma limpia. Los alemanes observaron el rastro del cloro y bajaron sus armas. El desastre de la división francesa comenzó con la apertura de válvulas en 5,000 cilindros a las 17 horas. Los soldados aliados observaron una nube verdosa que avanzaba con una lentitud antinatural. ¿Qué vieron realmente? Una masa densa que se arrastraba por el suelo de Flandes. Muchos pensaron que era una pantalla de humo para ocultar el avance de la infantería. Se equivocaron. No era una táctica de distracción, sino 160 toneladas de veneno puro. El 22 de abril de 1915, el alto mando alemán ejecutó una operación de escala industrial. Durante semanas, movieron 5,000 cilindros de acero a la primera línea. El transporte requirió varios convoyes ferroviarios completos. Los zapadores instalaron los recipientes en secreto. Solo faltaba un factor, el viento a favor. A las 5 de la tarde, los especialistas giraron las llaves. El cloro salió a presión. El gas siseaba al escapar de los cilindros. Un sonido metálico y constante inundó las trincheras alemanas. En segundos, el químico se expandió formando un frente sólido de 4 millas de largo. El cloro es un residuo común de la industria química. Es barato, es pesado, es letal.
La nube rodó por la tierra, llenando cada cráter y cada refugio subterráneo. Las tropas francesas no tenían forma de escapar. En ese momento, las máscaras de gas funcionales no existían. El uso de 5.000 cilindros en lugar de artillería no fue una elección táctica. Fue una maniobra legal para evadir un documento de 1899. ¿Estaba prohibido el gas? Formalmente, solo en proyectiles. La ley ignoraba los depósitos fijos. En 1899, las potencias mundiales se reunieron en la Conferencia de Paz de La Haya. El objetivo era humanizar la matanza. Los delegados firmaron una declaración clara: prohibido el uso de proyectiles destinados a difundir gases asfixiantes. En 1907, la Convención de La Haya ratificó el veto. El mundo creía haber puesto un límite a la industria química, pero el frente occidental era un callejón sin salida. Los generales necesitaban una solución, y los abogados alemanes la encontraron en el diccionario. La clave no estaba en el veneno, sino en la balística. El texto prohibía específicamente los proyectiles. El término proyectiles en el texto de la Convención se convirtió en el salvoconducto para el asesinato en masa. Alemania poseía toneladas de cloro como subproducto sobrante de su industria de tintes. El gas estaba allí, almacenado y listo. Si no se disparaba en una ojiva de artillería, la ley no se aplicaba. Los técnicos sugirieron una alternativa técnica simple: colocar cilindros fijos en las trincheras y esperar. La ética desapareció ante la semántica. Berlín decidió utilizar el viento en lugar de los cañones. La parálisis en el frente occidental no era una opción. Era un callejón sin salida de acero y barro. Los estrategas alemanes buscaron grietas en la Convención de La Haya solo porque los generales habían agotado todas las soluciones militares convencionales. El mapa se congeló. Desde la costa suiza hasta el Mar del Norte, las líneas de trincheras cortaron Europa en dos. Los estados mayores esperaban una campaña de semanas. Obtuvieron una carnicería de meses que no movía la frontera ni un milímetro. La tecnología defensiva había aniquilado la táctica ofensiva. ¿Por qué se detuvo el movimiento? La respuesta estaba en la cadencia de fuego. Las ametralladoras y la artillería de tiro rápido convirtieron el campo abierto en una zona de exclusión biológica. El reconocimiento aéreo, utilizado de forma masiva por primera vez, eliminó el factor sorpresa. Cualquier acumulación de tropas era detectada y pulverizada en minutos. El mando militar enfrentaba un colapso operativo. Los ataques frontales costaban cientos de miles de vidas para ganar apenas unos metros de tierra baldía. El honor militar era un lujo que Berlín ya no podía permitirse. El estancamiento total impulsó la búsqueda de métodos de ruptura poco convencionales. En 1915, la innovación nació de la desesperación técnica. El estancamiento de 1915 obligó a los ejércitos modernos a recuperar métodos que el mundo consideró deshonrosos durante siglos. La guerra química no nació en los laboratorios de la Gran Guerra. Su origen es antiguo. ¿Fue una idea nueva? No. Los venenos se utilizaron en asedios durante milenios. Las civilizaciones antiguas ya conocían el poder del humo asfixiante. Lo usaban cuando las armas convencionales fallaban ante defensas obstinadas. Durante los asedios, los atacantes envenenaban pozos, contaminaban arroyos, buscaban forzar la rendición mediante la sed y la enfermedad. A veces lanzaban humo irritante hacia las fortificaciones. Querían obligar a la guarnición a salir a campo abierto. Eran trucos improvisados, tácticas marginales. Durante siglos, el envenenamiento se consideró una práctica bárbara, indigna de un soldado. La doctrina militar europea ignoró estas prácticas por considerarlas primitivas. Sin embargo, la industria química avanzaba en silencio. Años antes del conflicto, científicos civiles ya experimentaban con compuestos derivados del cloro y el bromo.